Volvemos de la pausa comercial, vamos a actualizar los datos del tiempo en nuestra ciudad a través del Observatorio Meteorológico Homely Cats de Marcelo Ávila. 19 grados 7 décimas, la humedad 72%, el viento a una velocidad de 11,2 kilómetros en la hora, ráfagas de hasta 20,9 kilómetros desde el sudoeste. La actualización del dólar promedio a través de dólarhoy.com es de 38,93 para la venta y 36,97 para la compra. Tenemos visitas en nuestros estudios, Ricardo. Así es, cuando son las 9 horas 50 minutos nos visita el intendente interino de la Municipalidad de Coronel Pringles, el licenciado Lisandro Maschi. ¿Cómo está, licenciado? Buen día. Buen día, Ricardo. Buen día, Matías. Bien, muy bien. Buen día, Lisandro. Bueno, la información así sucinta, dice, en la tarde de ayer FECIMUGO realizó asamblea con sus afiliados y recorrerán las distintas áreas donde se desempeñan los trabajadores para reunir información y ver los pasos a seguir en caso de obtener respuestas negativas a su pedido en la mesa de diálogo. Y la pregunta es más que obvia. ¿Cómo está la situación? ¿Está tensa? ¿Cómo está? Viene siendo una paritaria un poco menos tensa hasta ahora que otras. Sí, yo decía eso hoy a la mañana, da esa impresión. Hay un buen marco de diálogo. Yo creo que nos hemos acostumbrado a un mecanismo que al principio no se lo veía como extraño, cuando Carlos lo pone en marcha a esto de las mesas de diálogo y negociación, no era lo que habitualmente se hacía. Se hacía otro tipo de negociaciones, mucho más cerradas, encriptadas, donde no participaban, ni la gente se enteraba, ni participaban los empleados, estaban tan al tanto de todo. Ahora se ha transparentado todo, se maneja de otra manera, en esa mesa de diálogo se habla de todo, y bueno, viene dando resultados, porque si bien ha habido tensiones, ha habido paros en otras oportunidades, siempre se termina a la corta o a la larga llegando a un acuerdo. Y esta vez empezó con un buen marco de diálogo. Hay tensión como siempre, porque la coyuntura hace que la necesidad lleve a la tensión. Pero lo que rescato siempre es que periódicamente nos volvemos a sentar a dialogar, y que los representantes de los gremios van, y que los representantes del Ejecutivo van, y que se van haciendo propuestas, y yo creo que tarde o temprano vamos a llegar nuevamente a un punto de entendimiento. Por más que sea, el municipio no deja de ser un empleador, ¿no? Es decir, es un empleador del Estado, o de una parte del Estado, pero es en definitiva un empleador. Como empleador que te toca representarlo en esta mesa, ¿reconoces lo que pasó durante el 2018 en materia de pérdida de posición en casi todos los acuerdos salariales? Sí, sin dudas. La inflación terminó siendo muy superior a lo que todos esperábamos, estimábamos, pero acompañada además de recesión, con lo cual complica mucho, porque en los años inflacionarios que hay, además, buena actividad económica, los ingresos aumentan proporcionalmente a la inflación, o a veces lo superan, con lo cual permite recomposiciones salariales acordes a la inflación. Cuando se combina recesión con baja en la actividad económica, con recesión, que en la jerga se conoce como estanflación, lo que sucede es que los ingresos aumentan por debajo, le ingresan al Estado por recaudación menor a la inflación. O sea, el crecimiento interanual de los ingresos es menor a la inflación. Con lo cual, el Estado también ha perdido en la misma proporción la capacidad de ingresos que ha tenido, que lo que han perdido los 1.050 agentes municipales. La Municipalidad de Pringles tiene 1.050 agentes, 1.050 empleados, y la verdad que hemos perdido todos, en todos los estamentos. Ha perdido la ciudadanía, básicamente. Cuando se encara una negociación de este tipo, por un lado, en un rincón, digamos, si quisiéramos convertir esto en un cuadrilátero, está el pedido, y por el otro, la posibilidad, ¿no es cierto? Cuando se trata de empresas del Estado, el municipio no deja de ser una empresa del Estado, uno tiene un corset que son las posibilidades reales en el presupuesto. Está muy distante la posibilidad, el pedido, digamos, de la actualización o de la recuperación de lo que se perdió en el 2018, de las posibilidades que tiene el municipio en otorgarlo. Bueno, cuando arrancamos muy distantes, sí. Una distancia de 100 millones de pesos que para el municipio que tiene un presupuesto de 640 es abismal.
El presupuesto para sueldos para este año es de 445 millones de pesos. Ese es el número con el cual nosotros nos tenemos que manejar. Hicimos una propuesta para que contempla ese valor y que además contempla la pauta que puso de inflación el presupuesto nacional, que es con la que el Ministerio de Economía de la provincia bajo la ley de responsabilidad fiscal que estamos adheridos, es la pauta que nos fija como incremento salarial para el año. A priori, siempre nosotros tenemos la posibilidad de poner una cláusula de reapertura de paritarias cuando la inflación supera el porcentaje de aumento que se ha consensuado. Así que bajo esa pauta es que nosotros ofrecimos un 23% de aumento para el corriente año y un bono para recomponer al menos una parte, sabemos que no va a ser todo, pero al menos una parte de lo que sucedió en el 2018. Teniendo en cuenta además que nosotros el 2018 volvimos a terminar deficitarios, mucho menos que antes, se viene reduciendo en términos reales muy fuerte el déficit, pero seguimos siendo un municipio deficitario. Así que si hubiéramos dado más aumento de sueldo, hubiéramos tenido más déficit y no hubiéramos podido cumplir en término. Los empleados municipales saben que los salarios, los haberes del mes de diciembre se pagaron desdoblados. Y se pagaron desdoblados básicamente porque no se había juntado toda la plata a fin de año para pagar aguinaldos y los sueldos. Si hubiéramos dado más durante el año, la situación hubiera sido mucho más comprometida, que es lo que venimos diciendo paritaria tras paritaria. Vamos a ofrecer lo que podamos pagar. No vamos a suicidar a la comuna y a los 1.050 agentes municipales con cosas que después no se puedan cumplir. Hablaste de 445 millones, aunque esta información porcentualmente por ahí uno la recuerda, pero tal vez a la gente que nos está escuchando hoy no la recuerda exactamente. ¿Cuánto de esos 445 millones se destinan al año para lo que son sueldos y lo que son aportes? Eso es la masa salarial anual. Que el presupuesto total son 635, si no recuerdo mal. De esos 635, este año el presupuesto fija 445 para sueldos. 75%. Aproximadamente. El resto es para todos los costos operativos, todos los servicios que presta la municipalidad, las obras que están en marcha, todo el resto de lo que hace a la vida municipal. O sea, en definitiva, el municipio existe no para pagar sueldo, existe para prestar servicios. Como consecuencia, tiene gente que presta esos servicios. Y por eso obtiene una remuneración. Esa es la lógica de funcionamiento. Para eso se le cobran las tasas y recibe coparticipación de impuestos el municipio. Así que el 75% sigue siendo alto en proporción, pero es lo que tenemos en base a la cantidad de empleados que tiene Pringles. Vos participás a su vez en la actividad privada. ¿Una empresa que tuviera ese grado de participación en su presupuesto anual sería viable? No, sin dudas. A no ser que sea una empresa que una empresa, te puedo decir algún rubro que puede llegar a funcionar con ese nivel de sueldos, alguna empresa informática, donde el recurso humano es lo primordial y no hay mucho más que, el equipamiento que tendría que tener. Se me ocurre como ejemplo, pero en líneas generales ninguna empresa productiva, ninguna, podría sostenerse con ese nivel de porcentaje de sueldos en el total de su presupuesto anual. Lisandro, se viene un año electoral y esto, de alguna manera, en estas negociaciones, ¿complica más? Son más tensos los años electorales, porque cuando se sientan distintas partes a negociar, todos tienen en su cabeza la cuestión del cronograma electoral para utilizarlo como una forma de presión extra. Entonces, el hecho de que haya elecciones en agosto y en octubre hace que para tener una carta más de negociación no se quieran cerrar negociaciones de largo plazo. Con lo cual eso indudablemente conlleva más incertidumbre. El grado de planificación que se puede dar a una organización, cuanto menos certidumbre de largo plazo tengamos, más va a ser la posibilidad de no poder planificar metas un poco, con una visión un poco más larga. Nos gustaría poder ver un horizonte que vaya más allá de los 7-8 meses. Hay que compatibilizarlo entre las partes. Haciendo un poco de futurología, puede que Carlos renueve candidato, ¿no es cierto?
Normalmente en Pringles, en las últimas campañas, yo creo que desde tiempo inmemorial, pero en las últimas campañas siempre el tema ha sido los agentes municipales, que no se los puede echar porque constituye un problema social muy serio, y a su vez, como contrapartida, no se genera en el ámbito privado una cantidad de empleo como para poder, aunque más no sea, sino echarlos, ofrecerles retiro, pero que encuentren un salvataje en el ámbito privado. A tu criterio, ¿no debería ser hora de que los municipios, los intendentes, los ejecutivos, el Consejo Deliberante, no sé si a través de una convocatoria, hoy hace mucho que hablamos en la Argentina de pacto de la Moncloa, de consenso, yo estoy verdaderamente harto de todo esto, de hablar y de hablar y de hablar. ¿No será factible, digo yo, comenzar a trabajar más orgánicamente este tema? Tenemos una cantidad de profesionales jóvenes de Pringles, muchos de ellos nos sorprendemos diariamente con integrantes de familias de Pringles que han vuelto a Coronel Pringles. Ya es un fenómeno mucho más frecuente que el que ocurría cuando, por ejemplo, vos te recibiste, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Con este enunciado no sé si confundo un poco, pero digo para sintetizarlo, no estamos haciendo poco desde el punto de vista, no digo del Estado inversor, descarto totalmente, hablaste de cifras y sabemos que con estos presupuestos el Estado inversor no existe, pero el Estado orientador, más agresivo, más enérgico, ¿no es factible? Promotor. Promotor. La palabra que yo uso para definir ese concepto es de promotor, un Estado promotor del desarrollo. Es la clave. A ver, si nosotros vamos a buscar despegar, si la comunidad de Pringles va a buscar despegar y ser una comunidad en desarrollo, el motor de esa actividad, de ese crecimiento y de ese desarrollo, pasa por la inversión privada y no por la pública. La pública, el Estado municipal presta servicios y hace obras. Y ese es el esquema en el cual se maneja, esa es la parte que le aporta a la multiplicación de la economía, lo que se llama en economía el multiplicador económico. Gran parte de ese multiplicador económico en cualquier sociedad desarrollada lo genera la actividad privada. Nosotros en Pringles venimos de muchos años de una actividad privada que estuvo históricamente volcada al campo y que recién con la crisis de empleabilidad del campo, no la crisis del campo, sino la de empleabilidad, o sea, el cambio de paradigma, sí, claro, llevó a que, bueno, lo que sabemos todos, cada vez menos empleo rural, gente que viene a la ciudad, y que no encuentra porque no hay un desarrollo industrial y por lo tanto el Estado absorbiendo. Eso no resistió más y la rueda tiene que empezar a girar para el otro lado. Son cambios de largo plazo, porque son cambios del muy largo plazo. Generar, acá tenemos en Pringles el mito de la gran fábrica, como el gol salvador sobre la hora, que venga una gran fábrica, y cuando estás en campaña mucha gente te dice, ¿cuándo van a traer fábricas? Es un mito. No existe el intendente que va y toca timbre y trae una... Ese es un mito urbano que hay que cambiarlo porque se generan expectativas que son irracionales. Cuando han sucedido esas cosas porque ha aparecido un chanta. ¿Te acordás la textil esa? Sí, pues, que no han... Bueno, no hay que apuntar a los goles salvadores porque normalmente... Sí, eventualmente alguna vez apareció Eduardo Baquelián en esta zona y implantó las plantas de calzado de Adidas y sus satélites. Pero son apariciones. Son apariciones absolutamente esporádicas, como el cometa Halley. Por supuesto. En realidad nosotros tenemos que apuntar las energías hacia otro lado. Primero, si nosotros queremos que Pringles sea competitivo para la erradicación industrial de gente propia y foráneos, tenemos que tener ventajas comparativas. Si no tenemos ventajas comparativas, el que va a invierte donde más le conviene, no donde su corazón... A mí me lo dijo un empresario muy importante de Pringles. Yo estoy acá porque nací acá y quiero mucho a Pringles y toda mi familia, mi papá arrancó acá y no me quiero ir. Pero la realidad es que objetivamente, si no sería de acá, no vendría acá. Nosotros no hemos generado, históricamente, hace 30 años que no generamos condiciones ventajosas de competitividad.
Una de las más simples de todas es que no tenemos ni siquiera gas en nuestro sector industrial planificado. Sin gas no hay un desarrollo real posible, porque hoy la energía es uno de los costos más importantes. Sí, claro. Nosotros necesitamos, que es algo que y es algo que nosotros no podemos financiar desde lo local. Necesitamos inversión nacional, provincial. Nosotros tenemos que generar todas esas condiciones de competitividad. Pero además tenemos que ser promotores de nuestros propios emprendedores locales. Y a veces no significa darles plata. A veces significa asesoramiento, a veces significa acompañar a un inversor local a colaborarle con una habilitación, a un ministerio, a hablar con un secretario, con un ministro. A veces significan esas cosas. No necesariamente. Yo creo que es un proceso largo y entonces uno lo que piensa es, nosotros la gestión nuestra arrancó con 1.244 empleados. Necesitamos llegar a un punto de equilibrio para que los gastos sean iguales a los ingresos y podamos empezar a mejorarle el salario real a los empleados municipales. El salario real mejora cuando aumenta más que la inflación. Para lograr eso necesitamos llegar a un punto de equilibrio. Ahora, esa gente que no, hipotéticamente... ¿Cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio sería el 1.000. No estamos tan lejos para terminar el déficit. De ahí a recomponer, tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que cambiar el paradigma de la prestación de los servicios. Cosas mucho más de fondo. Mientras tanto, tenemos que generar el desempleo privado, que es de largo plazo. Y el empleo privado no se desarrolla. Nadie que invierte hoy te toma 20 empleados, 30, 40, 50 empleados de un día para el otro desde lo local. Un pequeño emprendedor empieza con 2, con 3, con 5, con 10 y a través de los años logra expandirse y desarrollarse. Y además en un contexto global que hace que los empleos vayan cambiando. Los empleos en el mundo van cambiando. Si no vemos eso también, es que estamos poniendo las fichas en el lugar equivocado. Moraleja, creo que dio una respuesta media larga, pero creo en ese Estado promotor. Los últimos años no han sido muy favorables para un Estado que pone sus energías y sus fichas en la promoción, porque hemos sido más un Estado bombero, un Estado que está apagando incendios, y no un Estado que puede pensar en el mediano y largo plazo. Y las energías y la cabeza de quien conduce, la cabeza es una, y los recursos son limitados. Entonces, cuando te manejas con recursos limitados, primero vas a la urgencia y después vas a lo importante, cuando te toca apagar incendios, que no debería ser. Pero bueno, el contexto nos ha llevado a esta situación, y creo que bastante bien la hemos piloteado para la situación por la cual estos años, sobre todo el último año, nos ha tocado transcurrir. Yo apuntaba a una cosa que tal vez sea un poco idílica, si se quiere, ¿no? Generar un espacio de discusión, una suerte, si querés sintetizarlo, proyecto Prítulas. Yo he formado parte de ese tipo de discusiones previamente y posteriormente a mi incursión en la política, donde se han juntado empresarios locales a hablar sobre el desarrollo y sobre el futuro. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Esas mesas de diálogo... ¿Pero por qué? ¿Hay egoísmo? Hay de todo. Los seres humanos somos extraños. Somos complejos. Somos complejos, pero no he tenido... Se ha intentado, ha habido gente que lo ha motorizado, yo he formado parte, y no ha cuajado, la verdad que no dio resultados. No significa que no... Yo creo que, como vos decís, hay una nueva generación. Se me vienen varios nombres a la cabeza, si nombro uno o dos por ahí, viste, me olvido. No, pero hay una nueva generación. Yo lo cité hace un rato. Uno está viviendo ese proceso de muchos jóvenes que vuelven a Peninca. Y esa nueva generación... En diferentes disciplinas, es decir, estamos hablando de medicina, estamos hablando de administración de empresas, de contadores, estamos hablando de médicos en general, de odontólogos. Algún que otro ingeniero también. Ingenieros, o sea, estamos, me parece, generando las condiciones que a veces son difíciles de concretar, que es material humano. Estamos viviendo un proceso extraordinario en cuanto a el tema de las energías nuevas, de las verdes, de las limpias. Sí. Tenemos un colegio que está formando técnicos. Y en el futuro, donde la primera camada de técnicos termine en la escuela técnica, te diría que casi con certeza que la Universidad Provincial del Sudeste va a dar la carrera continua a nivel universitario. Acá. Así que
Eso es algo que ya tenemos conversado con el rector. Vamos a esperar a que termine la primera camada para darles continuidad. Por lo menos para ofrecerles la continuidad en la formación universitaria. Bueno, porque uno sueña siempre, yo digo, ustedes como empresarios, digo ustedes porque vos sos un empresario, tu familia, le buscan la vuelta al tema personal, ¿no? Sí. No vamos a entrar en detalle. Hace un rato hablábamos de alternativas, de mercado, y no le podemos encontrar la vuelta a esto, ¿no? Que sería un intento interesante, ¿no? De poder decir, bueno, tratemos de generarlas, ¿no? Por ahí podemos generar las condiciones. A veces las condiciones... Incluso, mirá, la vez pasada tuvimos una discusión vía telefónica, no discusión, cambiamos punto de vista con el señor que está detrás de los cristales, acerca de, por ejemplo... No precisamente soy yo, sino el señor Eduardo de Vega, vamos a hablar. Hablando de producciones alternativas, en este caso de la frutihortícola, ¿no? Que hay un montón de plata que se va de Pringles de consumo que podían quedar acá y desarrollarse acá, ¿no? Y uno no... Claro, a lo mejor hay que generar las condiciones para que la empresa... Eso no lo puede hacer el municipio, no lo tiene que hacer la gente. Sí, bueno, pero hay algo que no se suple, que es la iniciativa personal, privada. Es la semilla esencial para cualquier inicio de proceso. Para iniciar un proceso de, por ejemplo, reconversión productiva, entra producción frutihortícola de afuera y salen recursos. O sea, importamos producción frutihortícola, la podemos hacer acá sin lugar a dudas. Importamos otro tipo de alimentos que podríamos hacer acá, los podemos sin lugar a dudas. Ahora, si no hay iniciativa privada de inversores, el Estado no puede imponer las ganas. Vos no imponés las ganas. No. Las ganas... Eso son condiciones, en todo caso, que a lo mejor podés favorecerlas, como vos decías, pero bueno. Podés allanar caminos. A veces, hasta incluso, una vez se lo decía a un dirigente político importante que me preguntaba sobre la situación del campo. A veces en algunos rubros incluso es que el Estado no le ponga el pie en la cabeza al inversor. A veces bueno, tan sencillo como eso. Sí, en el campo, en el campo se da concretamente. Con la matriz impositiva que tenemos, eso del pie en la cabeza al que invierte es una realidad constante de todos los días. Si uno ve la carga tributaria que tiene todo aquel que emprende, que es imposible, cambiando de rubro, un rubro de servicios, me contaba una contadora esta semana que no lo puede, están como monotributistas, 3 personas que trabajan juntas como socios, están como monotributistas y para seguir operando y trabajando necesitan constituir una sociedad. Con los costos de constitución de la sociedad y mantenimiento, pagar impuestos a las ganancias, todo lo que implica, no lo pueden sostener. O siguen como están, que es corriendo por el costado de la norma, casi por el filo de la norma, pero como correspondería no lo pueden sostener porque la carga tributaria es gigantesca. A veces lo que necesitamos, y ya estamos yéndonos mucho más pero con estados elefantiásicos que necesitan recursos infinitos para sostenerse, que vienen indudablemente del privado. Seguro. El sistema privado que no vamos, toda la otra bueno, ¿y con qué? Con los impuestos. Y mientras sigamos teniendo estados elefantiásicos, los impuestos van a seguir siendo altísimos. Si los impuestos siguen siendo altísimos, perdemos todo el incentivo a la reinversión. Porque la verdad es que la gran mayoría, algunos pueden fugar, algún empresario, puede fugar dinero del país. El pyme, el pequeño y mediano, no fuga dinero del país. La reinvierte toda. No tiene para fugar. No tiene para fugar, aparte la reinvierte. El tipo que tiene mentalidad productiva y empresaria está pensando en qué otra cosa hace. Uno lo charla con colegas, con amigos que están en esta, no solo en la actividad que me desenvuelvo yo, en otras distintas, están pensando qué otra cosa va a invertir, qué va a comprar para mejorar. Ahora, si vos esa plata, la gran parte de lo que vos generás, un porcentaje altísimo de lo que vos generás, se te va en impuestos, no. La crisis pone en serio riesgo la continuidad como pasa, sino que además no incentiva el proceso de multiplicación económica. Sí, es cierto. Un empresario hace poco tiempo me dijo, si no se producen reformas en la legislación laboral y en la legislación tributaria fiscal, la Argentina no tiene futuro y nosotros como empresarios menos.
Es una realidad. Es un dato de la realidad que a veces uno no lo dice para no es antipático, no, pero sí. es un dato de la realidad Sí. incontrastable. Queremos generar empleo genuino, las actividades tienen que ser rentables. Si las actividades no son rentables, no se genera empleo privado genuino, porque no hay incentivo a tomar más personal. Todo el privado con el que vos charlaste dice, sí, a mí me gustaría, yo quisiera hacer, pero no tenés el incentivo porque no tenés renta. Y se invierte cuando se genera rentabilidad. Muy bien, hemos hablado de todos los temas, o hemos abordado muchos temas. Hay un tema que me quisiera referir. Yo sé que tu interinato es limitado, ¿no? De modo que no podés introducir grandes cambios, pero últimamente nos llega a nosotros la información, por supuesto, alguna a través de las redes sociales, que yo les doy una relativa importancia, pero no dejan de mostrar una realidad acerca de algunos servicios que no se están prestando con la eficiencia que corresponde. Esto es falta de elementos, es falta de presupuesto. Específicamente, ¿cuáles? ¿Barrido? Sí, más que barrido, calles, mantenimiento de calles, pozos. Mantenimiento de calles, venimos de se nos vinieron muy abajo, o sea, hubo una baja en la red vial de tierra urbana, muy importante cuando se destinaron las máquinas viales de la municipalidad a hacer tanta cantidad de cordón cuneta y de asfalto. Se vino estructuralmente abajo y ahora hay que recomponerlo estructuralmente, no es una pasada solamente. Hay muchos lugares que requieren otro tipo de trabajo más de fondo, más de tosca, más de mediciones, de caídas. En eso se cambió el mecanismo de trabajo. Lo que pasa es que, bueno, levantar estructuralmente no es hacer una peinadita. Mariano González armó un esquema de trabajo por sectores, por zonas, entonces en esos sectores se aborda, se trabaja, se levanta estructuralmente. Yo ando bastante, mucho. Ahora, de hecho, antes de venir al programa, vengo a recorrer el barrio Roca solo, agarro, ¿viste? Me voy y me doy una vuelta a ver cómo están las calles, cómo están los zanjones, los espacios verdes. Y noto que yo te diría que de cada 10 cuadras de tierra que recorro, estamos ya en un 60% en buenas condiciones y un 40% en malas condiciones. Lo que pasa es que si haces transitas en 30 calles, te vas a encontrar con 12 o 13 que están poseadas o muy poseadas, y eso indudablemente al vecino que transita le molesta y no quiere, lo tenemos que terminar de solucionar. Hoy están las energías más enfocadas a poder solucionar eso. Con respecto al resto de las prestaciones de servicios, cuando yo hablo de cambio de paradigma es que tenemos que pensar que hay un montón de actividades que se vienen haciendo hace innumerable cantidad de años de manera manual, que tienen que empezar a hacer actividades mecanizadas. Tenemos que ir a un barrido más mecanizado. No es que no necesitemos del barrido manual, porque hay ciertos lugares, pero tenemos que invertir en una barredora. Estamos en el proceso de conseguir el financiamiento para eso. Tenemos que cambiar el sistema de recolección de los residuos volumétricos, que ¿cómo funciona hoy? Con una palita ¿no? Que levanta, y 3 camiones, una palita que es recontra antigua. Sí, vetusta, sí. Muy, y anda todos los días, todo el día recorriendo todo el pueblo, con 3 camiones, ¿no? Que lo van siguiendo y van juntando. Eso no funciona más así. No funciona más, es carísimo. El año pasado se gastaron 6 millones de pesos en eso solamente. Y es totalmente ineficiente. La ciudad nunca termina de estar limpia, hay residuos volumétricos por todos lados, o sea, somos ineficientes, gastamos mucho y somos ineficientes. Tenemos que ir a un sistema de contenedores para ese tipo de residuos. Bueno, en eso estamos también. Estamos en ese proceso del financiamiento para la compra de los contenedores y la pluma que los tiene que mover. Hay que hacer un cambio de paradigma en la mecanización porque no podemos seguir manejándonos como hace 30 años. ¿Qué pasa con las calles pavimentadas que están poseadas algunas y requieren un mantenimiento? Acá nomás, 13, Medina, hacia 13. Bueno, algunas no dan para más. Algunas hay que levantarlas y hacerlas nuevas. Con respecto al bacheo, estábamos usando, se venía usando años atrás el famoso Rapibach, que es una porquería, no dura nada. Desde que está Vialagro nos abastece cuando están haciendo, depende del tipo de asfalto que están haciendo. Cuando es un asfalto de fragüe lento, nos abastecen de asfalto y usamos ese para bachear, que nos ha dado bastante buen resultado en la durabilidad.
pero se van haciendo en algunos lugares, el Boulevard 13, Medina, Cabrera, varios puntos que el asfalto está muy deteriorado y que se sigue tapás en un lado y ese queda tapado, pero se te rompe al lado. Ahora iniciamos un proceso, yo firmé esta semana el expediente ya se habilitó, de hecho se empezó con un bache que está muy grande, había 2 baches muy grandes en Boulevard 13, justo enfrente a la Plaza San Martín, enfrente al semáforo, 2 baches que te los agarraba. Sí, sí. Viste que cuando te agarras un bache puteás al intendente de turno. Sí, claro. Bueno, yo me estaba puteando a mí mismo porque pasaba todos los días además. Bueno, se está haciendo ahora un sistema en algunos lugares, como se hizo creo que en el gobierno de Oreste, se corta el paño y se hace ya de hormigón. En los lugares donde está muy deteriorado de base. Sí, se hace el paño directamente. Se hace el paño. Bueno, estamos ahora, se firmó esta semana con financiamiento con el FOPOS, el famoso Fondo de Obras Públicas que se cobra en la factura de luz, ese expediente por 440.000 pesos. O sea, vamos a empezar a hacer en algunos puntos el bacheo profundo con hormigón. Y en otros lugares donde no está tan deteriorado, vamos a usar, mientras tengamos a Vial Agro acá, vamos a usar el asfalto de Vial Agro cuando nos puedan dar el que necesitamos para bachear. Y la última es, en los últimos días nos han llegado, bueno, no solamente nos han llegado, de hecho vos también lo estarás haciendo tu propia experiencia, el acceso a través de la ruta 85 está muy poseado con algunos pozos que son realmente fatales. ¿Responsabilidad de quién es eso? Es parte es un camino provincial, pero lo tenemos que mantener nosotros. O sea, si hay que hacerlo nuevo... Sí, está bien. Estamos hablando de repararlo. No, repararlo lo tenemos que reparar nosotros. Se deteriora, es un asfalto que ya cumplió su ciclo, hay que hacerlo, ese acceso de Boulevard Uruguay hay que hacerlo nuevo. Han cambiado cuando se hizo los pesos y demás, ahora han cambiado, una vez que se deteriora, una vez que se rompe la base, el bacheo dura un tiempo. A vos esto te compete por tu actividad privada. ¿Se están haciendo los controles de los camiones sobre el peso? No se están haciendo los controles, la balanza no está en funcionamiento, se descalibra permanentemente. Hoy tuvimos una reunión con los transportistas, vamos a cambiar también es una cuestión que hay que cambiar el paradigma, vamos a trabajar probablemente con una tercerización. Vamos a ser un poco más estrictos. Vamos a ir probablemente a un proceso de transición, sobre todo con la cuestión del tránsito, con la cual yo particularmente no era partidario de la transición, yo quería un proceso un poco más rápido, pero bueno, cedí en mi visión de dar un tiempo de transición y de acostumbramiento, sobre todo para el tránsito de camiones cuando tienen que acercarse a talleres, a gomerías, a ese tipo de lugares que están en lugares que hoy no se puede transitar. Sí. Se está negociando con un grupo de transportistas un mecanismo y un periodo de transición. Yo creo que lo he charlado esto varias veces, como un día me hiciste una nota grabada donde yo te decía, el transporte es una empresa privada y nosotros no tenemos por qué darle un lugar donde guardar el camión. No, claro. Cada uno tiene, la playa de estacionamiento que se la ha equipado, incluso hay guardia policial ahora, han mejorado el sistema de cámaras, la playa está mucho mejor. En el 2018, más allá de lo que se dice, no hubo denuncias en la policía sobre robos. Dicen, no, pero no denuncian. Bueno, en la policía no hay denuncias de robo. Claro, la playa, no denuncia que se jodan. No se denuncia. Nosotros, a ver, si tenemos que se denuncie, porque podemos iniciar el proceso para solucionarlo. Si no hay denuncias, tenemos la playa de estacionamiento municipal, que es gratuita, además, que cuesta un montón de plata mantenerla. Y el que no quiere ir a ese lugar tendrá que tener su propio lugar para estacionar el camión. Yo soy transportista, yo tengo la empresa para la que trabajo tiene 4 camiones y nosotros nos abastecemos en nuestro propio lugar, los camiones no andan dando vueltas, pero sí es cierto que tenemos el problema, y acá te lo cuento no como intendente interino, sino como empresario cuando somos clientes de una gomería que está en la zona urbana. Y somos clientes de un taller de metalúrgica que hace toda la reparación de elástico, que está en una calle de tierra, pero en zona urbana. Entonces, mientras tengamos esos problemas, hay que tener el mecanismo para que los transportistas puedan llegar al punto donde se hacen hasta... Y quienes reparan gomas tendrán que irse a la zona donde tienen que ir. Hay que ir hacia ese proceso que también es largo. Sí, claro. Como tenemos el proceso de las chacaritas que hay que sacar. Bueno, se acaba de cerrar un convenio con una de las más emblemáticas para que en el periodo
se le da un periodo de 18 meses, pero ya empieza a achicar y bueno, es lo que tendríamos que haber empezado a hacer antes, pero se empezó a negociar en buenos términos, de buena manera, porque bueno, ya hay ciertas cosas que no van más. Muy bien, caballero. Gracias por la visita. La última pregunta tiene que ver con la política. ¿Cuándo sabremos quién es el candidato del espacio Cambiemos? Y yo creo que el cierre de lista cierra en junio, así que hasta junio tenemos tiempo. Acá, gente, compañeros de ruta tuya, dijeron marzo. No, yo creo que es temprano marzo. Me parece que sí. A ver, incluso en términos políticos estratégicos no hay ningún tipo de necesidad de tirar un nombre a la cancha para que después sea sometido al desgaste de la oposición. Eso es una cuestión de estrategia, sobre todo cuando sos gestión y estás consolidado y lo que tenés que hacer es concentrarte en eso. Cuanto antes tiremos el nombre a la cancha y antes se inicie la campaña, peor es para la gestión. No nos conviene. Nosotros tenemos que focalizar. La gente nos va a juzgar, sea quien sea el candidato, por lo que hicimos los últimos 3 años y medio o al momento que sean las elecciones. Con las cosas buenas y con las cosas malas, o con las cosas que están inconclusas, pero va a poner todo en la balanza. Si perdemos 3 meses de tiempo en vez de gestionar, en vez de solucionar el barrido, en vez de solucionar la reparación de calles, las cosas que la gente que nos pide que solucionemos y que son ciertas, estamos concentrados en una campaña, flaco favor nos hacemos. Distinto es el escenario de la oposición que no está en gestión, que siempre necesita más tiempo. Le voy a pedir asesoramiento para un juego. Si esto fuera un PRODE, ¿cuánto le pongo a Carlos Bertorret para su continuidad? Bueno, viste que el PRODE es el local empate o visitante. Sí. Ponele un empate. Se lavó las manos. Bueno, señores. Te tiró un fulbazo al medio fundista, claro. La respuesta fue fulbazo al medio y de punta. Y eso que yo no soy del fútbol. Fuerte al medio asegura. A veces el arquero no se mueve y... bueno. Gracias, Lisandro, por la visita. Gracias a vos.